buenas noches a una nueva edición de El Diván. Esta noche nos acompaña una de las poetas más interesantes y más importantes de todo el panorama hispanoamericano. Se trata de Claribel Alegría, una de las invitadas del Festival Internacional de Poesía de Granada, y va a estar acompañándonos para explicarnos un poco toda su trayectoria literaria, una trayectoria salpicada de grandes éxitos y sobre todo de grandes hitos, no solo en la literatura, sino también en la historia de sus dos países, porque estamos hablando de una escritora que no es solamente de procedencia nicaragüense, como dice su biografía, sino también salvadoreña. De todo eso y de muchas más cosas nos hablará Claribel Alegría esta noche. Muy buenas noches, Claribel, bienvenida a Granada una vez más, porque no es la primera vez que estás con nosotros en Granada. Tus visitas a esta ciudad han sido bastantes y la más reciente que recordamos antes de esta fue hace como 4 años, ¿no es verdad?, en la cuarta edición o tercera edición del Festival Internacional de Poesía. Y sí me gustaría que nos recordara un poco cómo fue aquella experiencia, aquella lectura que hiciste en la Chumbera, ¿verdad? En la Chumbera, sí. Y que fue extraordinaria, ¿no? Fue una cosa maravillosa, fue extraordinaria. Y Benjamín Prado fue quien me presentó. Y yo creía que no iba a llegar nadie y estaba todo lleno. Fue muy linda, fue muy emotiva, porque me pasó una cosa extraordinaria que nunca me había pasado antes, que con cada poema aplaudía la gente. Fueron muy gentiles conmigo y me recorrí Granada otra vez, era la tercera vez que venía a Granada y bueno, yo ya lo he dicho otras veces, Granada es mío, adoro Granada. Adoro sus calles, me encantan sus gentes, así que estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Después de aquella visita, Claribel, se siguió presente de alguna manera entre el público del Festival de Poesía de Granada, entre todos los granadinos, porque años después se envió una postal, una tarjeta postal a los granadinos con un poema muy especial de toda su obra, que es Mi Gata, ¿no? Un poema que llegó en forma de tarjeta postal a los granadinos. Así es, estos granadinos son increíbles. Fíjate que yo recité un poema que se llama Sabrina, a mi gata, que se me ha desaparecido. Un día se me fue, tenía una catarata en un ojo y se me fue, pero todavía estaba viva cuando yo leí ese poema de Sabrina. Y ese poema les gustó mucho, seguro que aquí hay mucha gente que ama a los gatos. Y entonces ellos hicieron una postal maravillosa que la repartieron por toda Granada con mi poema a Sabrina, sí. Yo se lo leí a ella, todavía estaba viva y se lo leí. Se perdió por alguna calle de Managua, ¿no? Yo no me explico qué pasa, ya estaba viejita y fue una cosa bien rara, la voy a contar por rara. Tenía una catarata ya viejita, ella tenía ya como 18 años y yo le dije, Sabrinita linda, yo quiero que tú te mueras antes que yo, porque nadie te va a cuidar ni te va a querer como yo. Y ella se me quedó mirando y el día siguiente desapareció. La hemos buscado como aguja y desapareció el día siguiente. ¿Verdad que es raro? Yo a veces me siento culpable por lo que le dije. Y Claribel, hablando de las visitas anteriores, antes de que viniera al Festival de Poesía, hay una visita a Granada que se vio reflejada después en uno de sus poemas más significativos, que es el poema Sorrow, ¿no? Un poema en el que aparece la tumba del poeta, que no es otra que la tumba desaparecida o no encontrada de Federico García Lorca. Aparece en ese poema. Y sí me gustaría que nos recordara un poco cómo fue esa primera visita a Granada, que fue además... Hace muchos años mi marido todavía vivía, mi madre todavía vivía, y los tres éramos grandes admiradores de García Lorca. Y entonces decidimos, leímos este libro que escribió Jan, ¿cómo se llamaba? Es un irlandés. Jan Gibson. Jan, exactamente, él. Entonces decidimos ir a visitar la tumba de García Lorca, conocer Granada y sobre todo ir a la tumba de García Lorca. Y nos fuimos para buscar la tumba, ¿verdad? Y recogimos flores silvestres y preguntábamos. Y entonces cuento esta cosa de un hombre
que era muy desagradable. Nosotros le preguntamos dónde está la tumba de García Lorca, porque según nosotros estaba muy cerca de ahí. Ah, no, dice, el maricón eso. Ay, qué horror. Bob se enfureció, mi marido se enfureció, ¿no? Y entonces pero nos fuimos caminando y encontramos donde se decía que era la tumba de García Lorca y le pusimos las flores silvestres. Qué maravilla de hombre. Y yo escribí un poema que se llama Sorrow, que se lo dediqué a otro poeta, un magnífico poeta salvadoreño que se llama Roque Dalton, y entonces en eso hay un poema dentro de los 8 poemas que componen el poema. Qué cuento es de haberle dejado flores a García Lorca. Qué maravilla de poeta, qué maravilla de poeta. Porque García Lorca, claro, en muchos poetas latinoamericanos es una referencia importante. Me imagino que en Claribel Alegría también hubo un acercamiento a la poesía de Lorca que tuvo importancia, ¿no? Tuvo muchísima importancia, no solo sus romances, pero por ejemplo el poema que escribió en Nueva York. Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, eso a mí me impresionó, me impactó y yo creo que influyó mucho en mí. Sí. Ha cumplido 86 años en Granada, estando en el Festival de Poesía y cualquiera lo diría, una vitalidad extraordinaria, ¿no? y muy envidiable para todo el mundo. Y muchos se preguntarán si la poesía tiene algo que ver con esa vitalidad que mantiene pues tan vital a Claribel Alegría, ¿no? Yo creo que sí, que la poesía tiene mucho que ver. Yo no sé qué haría sin la poesía. Cuando murió mi marido pensé que yo no iba a escribir más, me hundí, tuve una depresión, ¿no? Pero llegó la poesía, llegó, y yo la volví a acoger, y me ha liberado, y me ha ayudado, y me ayuda a vivir, sí. Yo ya no quiero publicar mucho, porque hay un gran peligro ya a mi edad de repetirse, ¿ah? Entonces, pero sí quiero seguir escribiendo. ¿Y sigue escribiendo? Ahí sigo escribiendo, escribiendo. Sí, el último poema creo que lo escribí hace 3 días. Sí. Y en Granada espera escribir, ha escrito poemas también, ¿no? Sí. Como aquí en Granada, sí, cuando vine a Granada la vez pasada me acuerdo que escribí un poema, sí. Claribel es un nombre que suena, además de precioso, pero suena a un nombre poco común, pero sí. No ha sido su nombre siempre. No. Claribel tiene una historia, ese nombre en ese detrás, nombre, sí. que me gustaría que nos contara, ¿no? Yo me llamo Clara Isabel por mis 2 abuelas, Clara, mi abuela paterna, Isabel, mi abuela materna, ¿no? Y cuando tenía yo como 6 o 7 años, llegó a El Salvador Vasconcelos. Y entonces lo invitaron a almorzar a mi casa, mi padre lo invitó, me dijo que iba a llegar un gigante, y cuando yo lo vi, Vasconcelos era bajito, mi decepción fue tremenda, ¿no? Y se lo dije, que yo creí que iba a llegar un gigante. Y entonces nos hicimos muy amigos, Vasconcelos y yo, muy amigos. Y él se me quedó viendo un día, él se quedó en El Salvador como 5 o 6 días y llegaba a mi casa a menudo. Entonces se me quedó viendo un día y me dijo, tú vas a ser poeta. Vasconcelos Claribel, perdón, para quien no lo conozca, el gran poeta, escritor. Es un gran filósofo, creo que uno de los filósofos mejores es mexicano, un gran filósofo mexicano, ¿no? Y entonces me dijo, tú vas a ser poeta, pero fíjate, me dijo, que ese nombre Clara Isabel, que es muy bonito, no es para una poeta, es más para una abadesa, no para una... ¿Por qué no lo unimos? Y te llamas cuando escribas Claribel. Y a mí me encantó. Y les fui a decir a mis padres y a mi abuelo que yo ya no me llamaba más Clara Isabel, que yo me llamaba Claribel. Desde entonces, así fue. ¿Y sus padres, Claribel, cómo se lo tomaron? ¿Que le rebautizara? A mi mamá le encantó, mi papá alguien como Vasconcelos, ¿no? Sí. Mi mamá le encantó. Mi papá no mucho, y mi papá, bueno, dijo que todo el mundo la llame Claribel, pero yo la seguiré llamando Clara Isabel. Y él me siguió llamando Clara Isabel, sí. Su padre, Claribel, la verdad que lo cita, fue una persona importante también en Nicaragua, sobre todo en una época
época muy difícil. Nicaragua siempre ha tenido épocas muy difíciles. Muy difíciles. Pero esa época que le tocó vivir en plena invasión norteamericana, ¿no? Con un nombre que a todo el mundo le suena, que como el de Sandino, ¿no? Así es. Su padre fue colaborador de... Bueno, hasta cierto, ya te voy a contar. Mira, mi padre era anti-yanqui completamente. Yo nací en Nicaragua, y de madre salvadoreña y de padre nicaragüense, ¿no? Y entonces era la ocupación norteamericana, de lleno ocupado, y mi padre hablaba, no tenía nada de miedo, no tenía un pelo en la lengua, hablaba y escribía contra la invasión norteamericana, y entonces lo amenazaron de muerte, y no solo a él, sino que a nosotros también, y dieron unos sustos horribles. Mi madre me cuenta que ella estaba conmigo en brazos y que los marinos, para asustarla, disparaban sobre nuestras cabezas, ¿no? Entonces mi padre tenía una finca, eso fue en 1924. Entonces mi padre estaba ya un poco la guerrilla y todo eso, pero Sandino, mi papá no conoció a Sandino nunca, pero sí mi papá tenía un terreno que se los prestó a los sandinistas, a ellos, primeros sandinistas, para que escondieran armas. Y también cuando alguien estaba herido, era mi padre el que iba, pero nos fuimos a El Salvador porque ya no aguantaban más las amenazas, y mi madre dijo que ella no podía más, y nos fuimos a El Salvador. Yo me fui cuando tenía 9 meses a El Salvador, ¿no? Así que crecí en El Salvador. Entonces, por eso digo siempre que yo tengo patria y que tengo matria. Que mi patria es El Salvador porque es ahí donde yo desarrollé mis sentidos, las primeras imágenes, los primeros olores, los primeros sabores, que es tan importante. Pero mi matria es Nicaragua, ahí nací, ahí vivo y ahí van a quedar mis cenizas. Sí. Su nieto fue quien mejor definió esa doble nacionalidad, ¿no? Llamándola salvanica, ¿no? Sí, es mi nieto que tenía entonces como 14, 15 años, le pidieron en el colegio un ensayo sobre su abuela, y él dijo, ella es salvanica, que me gusta mucho. Perfecta definición, ¿no? Salvanica, sí. Y los salvadoreños hablan de Claribel Alegría como la gran poeta salvadoreña. Sí. Los nicaragüenses hablan como la gran poeta nicaragüense. Tiene que ser un poco difícil, ¿no? Qué maravilla. Bueno, es difícil cuando me preguntan siempre de dónde es, y yo los tengo que explicar. Pero Centroamérica es chiquita, somos la misma cosa. Somos lo mismo, oye, es igual, y yo estoy encantada, pues, soy salvadoreña y soy nicaragüense y soy centroamericana. Y por extensión. Y granadina. Granadina también. Y granadina también. Esta ciudad me fascina. Sí. Y Claribel, hay un momento en su vida muy jovencita que tiene la primera experiencia con la literatura. Hay un momento en el que Claribel Alegría comienza a descubrir ese fascinante mundo que es la literatura. Sí, fíjate que a mí siempre me gustó porque en mi casa había biblioteca muy buena y mi abuelo tenía biblioteca muy buena, y mis padres, mi madre sobre todo, mi padre estaba recitando siempre Rubén Darío y mi madre me hacía leer a los clásicos españoles, o me los leía ella cuando estaba chica, ¿verdad? Y entonces a mí siempre me gustó mucho la literatura, siempre, pero el momento decisivo, creo yo, fue cuando tenía como 14 años, que cayó en mis manos un libro de Rilke que se llama Cartas a un joven poeta. Y entonces ese libro me impactó de una manera tremenda. Lo leí una vez y lo leí otra vez. Y me acuerdo que sentada ahí en un banquito de nuestro jardín, yo dije, voy a ser poeta, eso voy a hacer, eso es lo que yo quiero. Y no me importan las dificultades y no me importan nada. En ese tiempo era muy difícil para una muchacha en El Salvador, en Santana sobre todo, provincia, ¿no?, del Salvador, escribir porque te querían loca. Pero empecé a escribir a escondidas, pero ahí ese fue el momento decisivo. Y desde entonces yo supe que esa era mi vocación. Lo tuvo clarísimo, Eso lo tuve muy claro, que esa vocación siempre ha sido así. ¿Y los primeros poemas, Claribel, que escribió, los recuerda todavía? ¿Aquellos primeros poemas? No, yo creo que ya no lo recuerdo. Y fíjate que tenía un cuaderno, pero ahora ya no está mi cuaderno, vendí mis archivos y todo eso. Pero sí, hay un poema que todavía sale, que yo lo escribí todavía en El Salvador, antes de irme a estudiar a Estados Unidos, que se llama Son altas las columnas de mi sueño.
sí. No lo recordará. Pero no lo recuerdo. Ni un versito. Son altas las columnas de mi sueño, no, no lo recuerdo. No, y no lo quiero arruinar. Claribel, en un momento de tu vida dejas El Salvador, jovencita, Sí. y viajas a los Estados Unidos, Sí, ¿verdad? A sí. Washington. Sí. Y ahí es muy importante, ¿no? Ese viaje, no Sí. solo porque vas a estudiar a la universidad, sino porque conoces a uno de los grandes, a Juan Ramón Sí, a Juan Jiménez. Ramón Jiménez, porque yo adoraba leer cuando estaba en El Salvador, Platero y yo, sobre todo, ¿no? Y entonces cuando me fui a los Estados Unidos, me dijeron, sabían que Juan Ramón Jiménez vivía en Washington. Y yo estaba fascinada. Yo estaba estudiando en Loyola, en Loyola, en Nueva Orleans, primero en Hammond, en Luisiana, y después Nueva Orleans, ¿no? Pero entonces yo dije, yo le voy a escribir a Juan Ramón Jiménez porque está en los Estados Unidos. Si está en los Estados Unidos, no importa. Entonces le escribí, supe su dirección y le escribí a Juan Ramón Jiménez, pero sin creer jamás que Juan Ramón Jiménez me iba a contestar. Solo yo le decía cómo me fascinaba Platero y yo, algunos de sus poemas que había leído y que bueno, y que estaba feliz de estar en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es enorme, ¿verdad? Pero yo así le dije que de estar en el mismo país que estaba él, nada más. ¿Y cuál no va siendo mi susto? Cuando una semana después, pocas semanas después, me escribe Juan Ramón Jiménez y yo recibo una tarjeta preciosa, porque él era un gran esteta, una tarjeta preciosa, me acuerdo que era un grabado de una pintura china. Y entonces al dorso él me escribía una letra divina que parecía en caracteres persas, pero que muy difícil de leer. Yo me tardé horas en descifrarlo, pero estaba feliz. Y entonces me dijo que él conocía ya mis poemas y que porque recibí una revista que se llama Repertorio Americano, que era la mejor revista de Centroamérica, que don García Monge la dirigía, ¿no? Y él era muy bueno con los jóvenes. Y mi maestro de literatura le mandaba a él poemas míos, ¿no? Pero no llegaba a El Salvador esa revista, así que no me importaba, nadie se enteraba. Pues a Juan Ramón se la mandaban, pero Juan Ramón, no crean ustedes que me recordaba por mis poemas, no, eran poemitas. A él lo que le llamó la atención fue mi nombre. Así que Vasconcelos hizo muy bien en bautizarme como Claribel, ¿no? Alegría. Y él me decía, yo conozco ese nombre de Claribel. Entonces nos empezamos a cartear un poco, ¿no? Y él me invitó, me dijo que me quería conocer. Y fuimos, mi hermano y yo, en autobús. Y Zenobia y él estaban esperándonos. Él me mandó un retrato que conservo, que me acompaña siempre, tú lo has visto, y que dice al dorso, para que me reconozcas al llegar. Y entonces nos llevaron a su apartamento, un apartamentito precioso, arreglado con un gusto maravilloso. Y ahí nos quedamos una noche con ellos a dormir. Esa noche yo casi no dormí porque Juan Ramón me hablaba y me hablaba y me hablaba y me preguntaba qué cosas leía, que estaba horrorizado del caos mío, porque que leía mucho y que eso le encantaba. Bueno, en fin, conversamos mucho y él me dijo que a él le encantaría ser mi mentor. Yo estaba feliz, no me lo creía. Pero tenía mucha dificultad porque mis padres no eran ricos, eran cómodos, digamos, pero no eran ricos. Y entonces a mi papá, a mí me dieron una beca en la Universidad de Loyola y eso a mi papá le facilitaba mucho las cosas. Entonces yo le dije eso a Juan Ramón, que me daba por dinero, pues, no podía. Entonces él me dijo que no se afligiera, que él y Zenobia tenían muchos contactos. Entonces me consiguieron un puesto de secretaria en la Unión Panamericana, ¿no? De trabajar mediodía. Al otro mediodía iba yo, con eso me pagaba yo mi universidad, ahí no tenía beca. Con eso me pagaba mi universidad y me consiguieron en la casa de los, ¿cómo se llamaba? Donde iban todos los jóvenes. Allí casa, ya no, después me voy a acordar. Bueno, que era barata. Era barata y había muchas jóvenes de todos lados del mundo. Entonces mi padre pagaba eso y ya estuvimos muy bien. Casa de los jóvenes, casa de los estudiantes, algo así se llamaba, sí, sí. The Student House, Student House, sí, así se llamaba, The Student House. Entonces ahí vivía y así y 2 veces por semana iba a casa de Juan Ramón. Y entonces Juan Ramón era estrictísimo, estricto. Estudié con él como 3 años y nunca me dijo
que ni siquiera un verso mío en un poema le gustaba. Me decía, esto es flojo, esto es cursi, esto es esto, esto es el otro, y me hizo pasar por todas las, por el soneto, por la décima, por la copla, por todo, antes de soltarme para que escribiera verso libre, ¿no? Pero entonces, de repente, bueno, y no solo eso, me hacía escuchar música. Me llevaba a los museos, él y Zenobia me llevaban una vez por semana a los museos, porque Juan Ramón decía que la poesía y la pintura y la música eran una trenza, eran una, y todos tenían que ver con eso, ¿no? Y que eso le hacía mucho bien a un poeta. Y entonces un día de repente voy llegando y me reciben con una sonrisa muy pícara y me dicen, te tenemos una sorpresa. Y entonces ahí está un manuscrito, mis poemas que a Juan Ramón le habían gustado y algunos corregidos por él, con su letra y con sugerencias y con esto. Entonces me dijo, este es tu libro, tu primer libro. Y yo le puse anillo de silencio. Ahora tienes que encontrar a alguien que te lo edite, ¿ah? Porque yo no conozco a nadie. Entonces yo le escribí a Vasconcelos. Mira, suerte enorme, porque es muy difícil para un poeta joven encontrar un editor. Pero Vasconcelos me quería mucho y me escribió y me dice, con mucho gusto. Yo, me dijo, edito en un editorial que se llama Botas. Soy amigo del editor y yo le diré al editor que tiene que publicar este libro, pero con una sola condición, que yo haga el prólogo, que Vasconcelos, el gran filósofo mexicano. Tremenda condición, ¿no? Figúrate, así salió mi primer libro, Anillo de Silencio. Y yo le debo a Juan Ramón, le debo todo. Él me enseñó a ser rigurosa. Él me decía que no tenía prisa, porque nunca un poeta tuviera prisa por publicar, que hay que dejar a los poemas reposar y después verlos. Pues muy bien, Claribel, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. No se muevan de sus asientos porque continuamos charlando con Claribel Alegría a la vuelta de los anuncios. Buenas noches, estamos de vuelta en el diván con Claribel Alegría, con la poeta salvanica, salvadoreña y nicaragüense, y nos comentaba antes de la publicidad cómo llegó a publicar su primer libro, Anillo de Silencio, un libro evidentemente muy influenciado por esas enseñanzas de Juan Ramón, lo cual quiere decir que era un libro muy influenciado, decían, por Juan Ramón, pero en ese sentido de una métrica muy estricta, una temática pues no muy social todavía. Nada social, sí. Muy en esa línea de una poesía que varió mucho después, ¿no? Hay un momento en su trayectoria que la cuestión social, que luego será importantísima, entra de lleno. Y creo que hay un libro fundamental que no es de poesía, que es una novela, La ceniza de Izalco, ¿verdad? Así es. Sí, me gustaría, Claribel, que nos hablara un poco cómo llega ese cambio tan importante en su Mira, vida, cuando yo tenía, todavía no había cumplido los 8 años, los 7 años, fue en el 32, ¿verdad? Yo nací en el 24. Hubo un levantamiento en El Salvador, un levantamiento de campesinos, y el presidente, que se llamaba Martínez, era tremendo, y entonces él creía que eso era comunista, totalmente comunista, y que había que eliminar a todos los comunistas, y para él todos los campesinos eran comunistas, y él decía que los indios, él era parte india, todos nosotros tenemos de indio, y entonces él decía que no, que todos los indios de estas comunidades que eran Izalco, Nahuizalco, Panchimalco, lindos, había que liquidarlos a todos. Y fue una cosa espantosa, una masacre espantosa. Y mi casa quedaba frente a la Guardia Nacional, donde había un hombre tremendo, el coronel Salinas se llamaba, que recibía a los presos que los llevaban
con las manos atadas por detrás, y entonces a muchos de ellos los fusilaba al día siguiente, y nosotros oíamos los disparos. Y mi papá era maravilloso, mi papá era médico, y cuando él veía, por ejemplo, que lo estaban abofeteando a un hombre con las manos atadas, él se iba corriendo porque quedaba enfrente y le decía: coronel, esto es una cobardía, a un hombre amarrado no se le puede pegar. Yo tenía un miedo, y mi madre tenía un miedo, pero así era mi padre, ¿no? Y bueno, entonces yo tenía una nana. En ese tiempo se usan allá las nanas, las muchachas que cuidan a los niños, ¿no? Y ella era de Panchimalco, de Izalco, una india, y me decía: oyó los disparos, niña, pues esos señores, esos muchachos que vinieron ayer, los mataron ahora, por eso eran los disparos. Entonces yo crecí con eso, horrible, y oía las pláticas en mi casa, y casi todos, porque allí mis padres pertenecían a la clase que se llama alta, ¿ves? Entonces ahí llegaba gente que estaba completamente de acuerdo con Martínez, pero mis padres no. Entonces yo oía todas esas conversaciones que quedaron en mi mente, todo eso quedó en mi mente, pero a mí no se me ocurría jamás que pudiera haber una revolución en El Salvador, porque los Estados Unidos, los presidentes de los Estados Unidos, entonces siempre apoyaban a los dictadores de turno. Pero entonces estalla la Revolución Cubana, que fue en 1959, en enero, y entonces yo digo: pero qué maravilla, y empiezan a aflorar, todos mis recuerdos empiezan a aflorar, y entonces nos fuimos a París, a vivir a París en el 62, y ahí viví entonces también por un tiempo Carlos Fuentes y Cortázar y todos ellos, ¿verdad?, que los conocimos. Y entonces Fuentes me decía siempre, porque yo solo de eso hablaba: Claribel, tienes que escribir un libro, tienes que escribir. Yo le decía: no, yo soy poeta Juan Ramón, me había metido lo del oficio, pero bien metido, ¿no? Y la Torre de Marfil, esa sí, Juan Ramoniana. Exactamente. Y entonces yo no puedo. Entonces mi marido, que era periodista, Darwin Fleicol, que le decíamos Bud, y que era un hombre maravilloso y siempre me ayudó en todo, fue mi cómplice también. Entonces él me dijo: pero no temas, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque yo soy periodista. Entonces decidimos hacer el libro juntos, y entonces los dos vimos cómo era la trama, inventamos una historia de amor para que el libro tuviera más sabor, ¿no? Inventamos, pero todo basado en personajes reales. Entonces dijimos: bueno, él escribe en inglés y yo lo traduzco, yo escribo en español y él me traduce, él escribe lo de los hombres, yo escribo todo lo de las mujeres. Bueno, entonces cuando yo traducía o cuando él traducía, nos quitábamos cosas, añadíamos cosas y nos poníamos furiosos el uno al otro, nos tirábamos los platos a la cabeza casi. Terrible, yo creía que ese libro no se podía escribir más. Al fin un día nos sentamos y dijimos que teníamos que ser humildes y teníamos que aceptar cuando eso fuera mejor para el libro, y así fue. Y entonces ahora después nos reíamos porque ya no sabíamos quién había escrito qué. Y así surgió Ceniza de Izalco. Se llama Ceniza de Izalco porque Izalco es un volcán maravilloso en El Salvador, y ese día amaneció botando cenizas. Qué raro, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora que tenemos tan reciente, ¿no? ¿Viste? La ceniza en ahora Europa, que ¿no? tenemos ceniza, entonces así nació Ceniza de Izalco, que fue publicado, fue finalista en el premio Seis Barral. Y Acá en salió España. publicado primero en España, y en El Salvador no. Entonces llegaba a la librería de El Salvador y los de mi familia, no mis padres, pero los de mi familia llegaban, lo compraban y lo quemaban o lo destruían. Entonces los libreros felices pedían más, ¿verdad? Lo hacían ceniza, literalmente hablando, Pedían ¿no? más. Pero este libro fue publicado primero en España, creo que en el 64. Y en El Salvador no se publicó sino hasta en el 76, porque el dictador de turno, cuando se fue, dijo que él quería que se publicaran todos los novelistas salvadoreños. Y entonces se publicó el libro en el 76, y hasta ahora
Ese libro es libro de texto, es obligatorio, pobres estudiantes, pero lo tienen que leer. Así que mira, le fue bien en El Salvador, que el libro salvadoreño. Además pues, es un libro que se encuentra en todas partes de El Salvador, desde el aeropuerto hasta cualquier librería, ¿verdad? Así es. Yo me acuerdo una vez íbamos con mi marido en la calle en San Salvador y había dos muchachos y dijeron, ve, ahí va Ceniza de Salco. Qué lindo, qué lindo. Con ese libro, Claribel, decíamos que se inaugura un poco su conciencia social en la literatura, una conciencia que no le ha abandonado hasta hoy, ¿verdad? Que no me ha abandonado hasta hoy, así es. Entonces yo empecé a no verme solo mi ombligo, sino que empecé a ver lo que había alrededor mío y a escribir lo que me dolía, lo que había. Yo nunca he escrito poemas así que digo, hoy voy a denunciar tal cosa, no, eso jamás. Pero si alguna cosa yo veo y me duele o me entusiasma, de ahí nace un poema. Pero evito los panfletos, no es que tenga nada contra los panfletos, pero no me gustan los poemas panfletarios, ¿no? No me gustan. Y así fue. Pero después escribí muchos años sobre eso y ahora un poco, pero ahora he vuelto al liricismo más. Hace ya muchos años después que murió mi marido, entonces pienso mucho en la muerte, pienso mucho en la vejez, en lo que eso significa. Estoy como más cundida de eso, sí. Uno de sus grandes amigos, el poeta Mario Benedetti, dijo en alguna ocasión una de estas frases lapidarias suyas que extraordinarias, ¿no? Y dijo que ¿qué puede un soneto frente a un misil? No sé si frente a un misil, ¿no? Misil, sí, así es. Porque durante mucho tiempo se ha creído que la poesía era ese arma cargada de futuro que podía hacer algo frente para cambiar la realidad social. Para cambiar la realidad social. No sé si Claribel está de acuerdo con esa afirmación. No, no estoy de acuerdo. Bueno, tiene un poco de razón, pero no estoy de acuerdo. Yo pienso que un poema puede, o una serie de poemas, un poeta puede hacer algo, creo, porque eso le llega al pueblo. Eso le llega al pueblo y el pueblo reacciona. Y sí puede, claro, no puede, la destrucción de un misil y todo eso es espantosa, ¿verdad? Yo sé lo que quiso decir Mario, pero yo también pienso que la literatura puede hacer mucho. También en la época que nos ha tocado vivir más reciente, en la que parece que la palabra ha perdido un poco su sitio, que los escritores andan un poco como despistados frente a la realidad social que nos ha tocado vivir. ¿Cree que también? Es cierto, pero y eso yo lo veo mucho, sobre todo porque vivo en Centroamérica, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, porque en el tiempo de la Revolución era una cosa como floreció la poesía y los poetas estaban pero llenos de cosas que decir. Ahora yo veo, hay talento, hay mucho talento, pero se están como buscando, como que no pueden expresar todavía el clima en el que viven, están como desorientados, pienso yo, pero hay talentos y hay poetas fantásticos. Ha hablado Claribel de Bach, de Darwin Flakel, de su marido. También habló de su padre al principio y recuerdo que en algún sitio comentaba Claribel que su padre, anti-yanqui, como ha dicho al principio, le hizo prometer que nunca se casaría con un yanqui y no cumplió esa promesa. Cuando me fui por fin, que me dejó ir porque él no me quería dejar ir, era maravilloso mi padre, pero bastante machista, y mi madre una maravilla y muy comprensiva, y ella me ayudó mucho a que mi padre aceptara que yo me fuera. Y entonces mi padre me dijo, mira, cásate con cualquiera, pero menos con un yanqui. Y lo primero que hice fue casarme con un yanqui maravilloso, que fue gran amigo de mi padre. Sí, gran amigo de mi padre. Y un yanqui, un gringo, como un gringo, como decimos nosotros. Por Nicaragua, que fue un cómplice. Un cómplice. Y con el que mi compañero compartió una trayectoria intelectual muy importante. Importantísima. Las cenizas de Salco, pero no fue solo ese libro. No fue solo ese libro, en absoluto. Hicimos traducciones. Así empezó. Fíjate tú, porque cuando vivimos en México y éramos muy amigos de Rulfo, de Juan José Arriola,
Y entonces Juan José nos llevó un libro de Cortázar que se llamaba Bestiario, no conocíamos todavía Cortázar, y entonces Rulfo llevaba sus cuentos a nuestra casa a leernos los cuentos del Llano en Llamas, y nos decía, ¿ustedes creen que vale la pena publicar eso? Y Bod y yo nos maravillábamos de lo que era Rulfo, y le decíamos, pero claro, y había Monterroso también, que era un gran escritor, y Bod me decía, esto es terrible, no son ni siquiera conocidos y son de un talento tremendo, les estoy hablando de principios de los 50. Antes del boom. De los principios, antes del boom, claro, de principios de los 50. Y fue Bod el que me dijo, me encantaría que hiciéramos una antología de poetas y narradores jóvenes y que se publicara en Estados Unidos. Y entonces empezamos a buscar y al fin nos encontramos a alguien que nos dio una beca. Al fin, de muchas cosas. Entonces, como conocíamos ya bastante bien México, porque vivimos, y Centroamérica, pedimos que por favor entonces nos instalaran en el Cono Sur, porque conocíamos muy poco la poesía del Cono Sur, ¿no? Y entonces, de los jóvenes, porque iba a ser de jóvenes, nacidos del 14 para adelante. Entonces, nos fuimos a Chile. Y de Chile viajamos a Uruguay, viajamos a Argentina. Mario Benedetti nos ayudó enormemente. Fíjate, entonces fue que lo conocimos y nos ayudó, nos puso en contacto con los literatos de Chile, y de Chile no, de Uruguay, y de Argentina y de todo eso. Y bueno, leímos yo no sé cuántos volúmenes, porque dijimos que manuscritos no, porque no habríamos podido. Bueno, y nos costó 3 años. 3 o 4 años trabajar en esa antología, ¿no? Yo leía primero las cosas, descartaba todo lo que era malo, y había cosas malas que tan de malas eran maravillosas, que incluso Bod y yo queríamos hacer una antología de lo malo, pero después ya no lo hicimos. Entonces lo leía Bod, lo que yo había elegido, y de ahí él descartaba también, conversábamos, y después que estábamos de acuerdo, él traducía. Sí, ese fue un libro ¿cómo se llama? New Voices of Hispanic America. Bueno, después de eso, ¿qué hicimos? Así, antes de venirnos a Nicaragua a escribir más libros, tradujimos mucho, y tradujimos a Robert Grace, por ejemplo, 100 poemas de Robert Grace, que lo publicó Tusquet, ¿cómo se llama? Sí, la editorial Lumen, sí. La editorial Lumen, que sí. Entonces, después fue el triunfo de la Revolución nicaragüense, y entonces fue él, Bod, quien me dijo, bueno, ¿por qué no nos vamos? Vivíamos en Mallorca, maravilloso Mallorca, en un pueblecito que se llama Dellá, maravilloso, y entonces Bod me dijo, ¿por qué no vamos a Nicaragua? Y entonces entrevistamos a todos, toda gente que podamos, ¿no? Ministros, guerrilleros, de todo, maestros, todo. Entonces nos vinimos a Nicaragua a instalarnos 6 meses. En Nicaragua, viajamos en autobús y en avioncito por todo Nicaragua para entrevistar y todo lo demás, y nos fuimos a allá otra vez para escribir el libro que se llama Nicaragua, la Revolución Sandinista. Y escribiendo eso, llegó a nuestra casa un salvadoreño que se acababa de morir su mujer, y él estaba hecho papilla, pobrecito del alma. Le habían matado a su mujer, que ella siempre decía, no me agarran viva. Ella peleaba, pero decía, no me agarran viva, y así fue. Y me dijo con lágrimas en los ojos, si yo fuera escritor, yo escribiría sobre eso. Y a mí se me salió del alma, y le dije, yo voy a escribir ese libro. Y Bod me dijo, sí, también lo escribe. Pero casi todas las compañeras de esa muchacha que murió estaban exiliadas y estaban en Nicaragua. Entonces volvimos a Nicaragua para entrevistar a toda esa gente y para escribir también No me agarran viva, ¿no? Ya fueron 2 libros. Entonces Bod fue el que me dijo, Claribel, tú has vivido tanto tiempo fuera de Centroamérica, desde los 18 años yo viví en Estados Unidos y en Europa. Entonces y en algunas partes de América del Sur. ¿Por qué no nos quedamos en Nicaragua? Fue él, fíjate qué maravilla, con esa generosidad que lo marcaba. Alquilamos la casa, hicimos varias cosas y nos fuimos a vivir a Nicaragua y escribimos más libros de eso. Por ejemplo, escribimos el ajusticiamiento de Sandino.
De Somoza. Perdón, qué horrible el ajusticiamiento de Somoza. Y fue Julio Cortázar el que nos puso en contacto con el que era jefe de los muchachos que habían hecho este ajusticiamiento en el Paraguay. Entonces, un bazooka, ¿no? Fue... Exactamente. Y los entrevistamos a todos menos, naturalmente, a Santiago, que fue el que murió. Y entonces escribimos ese libro sobre Somoza. ¿Ah? ¿Cómo se llama el libro? Espérate, ya no me acuerdo. Se llama, porque tuvo un éxito grande y se publicó en Estados Unidos también, y ahora están haciéndolo en cine. Lo están haciendo en cine, sí. Y también otro libro que cabalmente ayer tuve una entrevista con el guionista, que se llama que era sobre los tupamaros, los que se fugaron de la cárcel, que fue una cosa maravillosa. Se fugaron de la cárcel, empezaron a fugarse como hacen todo, ¿verdad? De adentro para afuera, pero casi lo descubren. Entonces hicieron otra cosa, y entonces compraron un terreno muy cerca a la cárcel, y ahí pusieron gente de ellos, ¿verdad? Hicieron el túnel desde ahí, de esa casa, hasta la cárcel, y se fueron todos, menos uno que no quiso, porque ya era muy viejo, tenía asma y no quiso comprometerlos a los otros. Todos se fueron. Entonces ahí también Julio Cortázar fue el que le dijo al que nos entrevistó, por favor, Claribel y Boda son en eso, podrían ayudarles mucho. Julio iba a ser el prólogo de eso. Entonces, pero murió. Entonces hicimos ese libro que se llama Túnel de Canto Grande, y que también está haciendo ahora en cine. Lo están haciendo en cine. Hicimos ese. ¿Qué más hicimos? Hicimos otros, hicimos más, que ya se me van de la memoria. Pero hicimos como 3 más. Yo les estoy contando así los que tuvieron más éxito. ¿Ah? ¿Y qué época aquella, no, Claribel? El 19 de julio del 79 triunfa la Revolución Sandinista. Imagínate. Grande esperanza. No en Nicaragua, sino en todo el mundo, ¿no? En Nicaragua se convirtió como en un faro, ¿no? Un maravilloso, fue como un faro que nos iluminaba a todos. Fue algo maravilloso. ¿Qué recuerda de aquellos años? Yo lo recuerdo. Una gran alegría, pobreza, en los supermercados no había nada, pero eso no importaba, los sueldos eran mínimos. Vos trabajó en el Ministerio del Exterior de Nicaragua sin cobrar ni un centavo. Bueno, pero todos estábamos con una euforia, con una esperanza. Fue maravilloso. ¿Y qué pasó por el camino? ¿Y qué pasó por el camino? Entonces después, cuando ganó Violeta, que fue en 1990, todos estábamos muy tristes, ¿verdad? Todos. Y Daniel Ortega dijo una cosa, fue muy lindo su discurso, bueno, pero entonces doña Violeta, que yo la miro ahora y digo, bueno, pues qué gran mujer. Ella fue la que terminó esa guerra tremenda que había entre los mismos nicaragüenses y hizo cosas muy buenas. Después viene una serie tremenda, Alemán, todos ellos, ¿no? Y ahora está muy mal Nicaragua. Está Sin embargo, Daniel Ortega con su mujer Rosario Murillo, que ha devastado a Nicaragua. Es terrible la reelección. Y a lo mejor la van a conseguir, porque yo no veo mucha gente en la oposición, ojalá que surjan, pero Nicaragua es una semidictadura ahora. Lo están denunciando muchos intelectuales, entre ellos, porque hay una persecución también a los intelectuales. Hay una persecución para los intelectuales. Lo hemos visto con Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno. Ernesto Cardenal, los han perseguido mucho, sí. Tremendo. ¿Y cree Claribel que esos nuevos aires de izquierda latinoamericana son positivos para toda la región? Y pienso, por ejemplo, en Hugo Chávez y toda la influencia que tiene pues, en países como en Nicaragua. Hay quien dice que es Hugo Chávez el que gobierna Nicaragua, ¿no? Es que les ha dado mucho dinero para hacer, yo que sé, cosas eléctricas y eso. Algunos a petróleo. Algunos piensan que está comprando a Nicaragua y que no le está haciendo ningún bien. ¿Ah? En absoluto. O sea, que esa influencia no parece muy positiva. No es positiva. Para mí, para mi gusto, no es nada positiva. No. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, Claribel, y sí me gustaría para terminar que nos dijera Claribel Alegría, después de una vida entera dedicada a la poesía, ¿qué es la poesía para Claribel? ¿Qué ha sido para ella y para qué le ha servido? ¿Cuál ha sido la utilidad de la poesía? Bueno,
Ahora para mí, como le dije, mi vocación era esa y empecé muy seriamente a escribir y la poesía es todo para mí, es todo para mí. Es decir, yo no me veo sin la poesía. La poesía soy yo, es parte mía. Es decir, si no escribo poesía, es como si me mutilaran, como si me cortaran piernas y brazos. Y ya te conté que cuando murió Bud, que para mí fue el golpe más espantoso que he tenido, yo pensé que no iba a escribir nada, pero sí, volví y no sé qué haría sin ella. Fue ahí que hice mi duelo. Con eso hice mi duelo. Tengo un poemario que se llama Saudade. ¿Ah? Y ese poemario para mí es muy importante porque me hizo dar un salto y volver a vivir, volver a fijarme en otras cosas, volver más a toda la realidad. Pero la poesía para mí es todo, fíjate Daniel, es todo. Pues sí. Muchísimas gracias, Claribel Alegría. Muchas gracias por haber estado de nuevo en Granada con todos los granadinos que esperan que vuelva muy pronto, quizá en una nueva edición del Festival Internacional de Poesía. Y muchas gracias a ustedes y les invitamos a una nueva edición de El Diván. Muchas gracias a todos.